amigos, hoy estamos con uno de los grandes pensadores argentinos, investigador, historiador del arte, docente, escritor, una figura quizás única en la escena activa del país. Me refiero al doctor José Emilio Burrucúa. Él nació en Buenos Aires en 1946, es doctor en Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad de Buenos Aires, y de Problemas de Historias Culturales en la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín. Se desempeñó también como vicedecano del Departamento de Historia y Estudios de Teoría del Arte y de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía también de la Universidad de Buenos Aires. Dirigió también varias maestrías en Sociología del Arte, en Análisis Cultural y en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, también en el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín. Es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, de la Academia Nacional de Historia, de la Escuela de Altos Estudios y Ciencias y del Colegio de París, investigador en Florencia, de un instituto también, en Florencia de la Kurdish Teachers Institute y en Berlín de la Wissenschaft College de Berlín y también del Instituto de Altos Estudios Avanzados de la Universidad de Nantes en Francia. Publicó libros, artículos sobre historia, perspectiva de las relaciones históricas entre las imágenes y las ideas, las técnicas materiales de pintura colonial sudamericana. Además, en el año 2016 recibió el premio Konex Brillante al máximo galardón. Es autor de numerosos libros, pero el que lo convoca hoy es uno recién publicado, Civilización, Historia de un Concepto, para el que indagó bibliotecas del mundo y recorrió su propio interior, recopilando ideas, matrices de una noción que atraviesan toda la historia, las nacionales, las regionales, las mundiales, las personales. Hay relatos de grandes movimientos, vanguardias, guerras, también cuestiones íntimas, voces documentadas y teorías surgidas de las lecturas que cruzan y unen dos siglos. Un gusto tenerlo acá, José, nuevamente, y más de 700 páginas en 5 años fue el tiempo que usted le dedicó a este último libro que yo recién mencionaba, Civilización, Historia de un Concepto. ¿Por qué rescatar o volver al concepto de civilización en los tiempos actuales y si hay algo así como una deriva civilizatoria en la actualidad? Primero, muchas gracias, señor Fontevecchia, por esta invitación. Realmente me siento complacido de poder hablar de mi libro que me llevó tanto tiempo, pero a la vez me trajo tanta felicidad al hacerlo, porque frecuenté grandes espíritus, ¿no? Y usted recuerda que Maquiavelo, en una época de su vida que tuvo que exiliarse, que había pasado bastantes tribulaciones, había estado preso, torturado, finalmente se pudo refugiar en el campo y allí decía que durante el día él tenía que alternar forzosamente con campesinos rudos y que a la noche se vestía con sus mejores galas y conversaba con sus amigos, que eran los antiguos, es decir, él leía a los antiguos. Bueno, como este libro empezó en la época de la pandemia, una época desgraciada, yo también tuve esa felicidad, ¿no? Durante el día estar tratar de estar al tanto de lo que ocurría en mi patria y en el mundo, y luego encontrarme a la noche con estas figuras, estas personalidades. Tenía al principio de mi trabajo un número de ellas, pero nunca me imaginé que crecería tanto y que conocería tantas figuras nuevas. Que generaría tantos nuevos amigos. Gracias. Usted marca 5 cuestiones fundamentales que debe haber atravesado una sociedad, que debe tener o cumplir para hablar de civilización. La primera de ellas es la domesticación de los guerreros. ¿Por qué es importante pacificar a los guerreros si no es que los guerreros hoy están recobrando poder? Mire, yo me baso así en una obra extraordinaria que es la de un historiador, o mejor dicho, sociólogo, que hacía sociología histórica alemán, Norbert Elias, que ya estaba activo en la década del 30 y en 1939 publicó un libro, El proceso de civilización, que pasó inadvertido, en realidad, porque bueno, lo publicó en Suiza, en alemán, y luego fue retomado, traducido al inglés y sobre todo al francés. Ahí es donde él
va a obtener su gran resonancia, porque uno de sus lectores fue Roger Chartier, que quedó deslumbrado con Norbert Elias, y él escribió mucho alrededor de Norbert Elias y eso contribuyó a su fama, ¿no? Dentro y fuera de Europa. Y así llegó acá cuando todavía estaba vivo, y una de las personas que mejor lo conoce, yo creo que es un sociólogo precisamente, que fue director del Departamento de Sociología, Lucas Rubinich. Así que él ha sido también para mí una figura muy importante para poder comprender mejor podría decir, esas locuraciones tan complejas que hizo Norbert Elias, precisamente sobre por qué arranca un proceso de civilización. Y para él era fundamental que una sociedad pudiera solucionar el problema del poder de los guerreros, del poder militar, que no quedara sometida a la voluntad de la fuerza, digamos así. Entonces, el proceso comenzaba cuando alguna institución o autoridad externa al propio poder militar lograba, podríamos decir, controlar esa fuerza, y ellos y los propios militares la aceptaban. Entonces, lo que implica es, él lo llamaba la domesticación de los guerreros, Norbert Elias, ¿no? Y lo que implica es que se establece la paz interior en una sociedad compleja, y entonces es posible que el espíritu humano se dedique a otras cosas más interesantes y constructivas que las de pelear por la vida. Y la segunda cuestión que usted marca es el cultivo de las flores y el surgimiento de la gastronomía compleja. Eso tiene que ver con la satisfacción de las necesidades más básicas para poder pasar a la sofisticación. En los últimos 20 años en nuestra economía capitalista la brecha de desigualdad se amplió. ¿Se produce un retroceso en ese sentido? ¿Y por qué es tan importante las flores y la gastronomía compleja? Lo que creo es que ese proceso, ¿no?, que arranca con la domesticación de los guerreros, permite también al principio un núcleo reducido de la sociedad, pero después eso se va dilatando, ¿no? Eso es lo interesante, y la pretensión quizá es que abarque a la sociedad entera, que es que los seres humanos podemos dedicar un tiempo importante de nuestras vidas, no el fundamental, por supuesto, pero sí un tiempo creativo, a cosas aparentemente no utilitarias. Claro, aparentemente fútiles, que no se vinculan con la satisfacción de nuestras necesidades primarias, el abrigo, la vivienda, la comida, la preservación de los lazos familiares, íntimos. Bueno, entonces hay un intervalo en el día en donde nos podemos dedicar a actividades que no satisfacen ninguna necesidad, que como puede ser cultivar las flores o hacer que lo que comemos sea rico, ¿no?, sea apetecible. Y en eso se relaciona porque la tercera es la mujer, que tiene un rol preponderante en la prosía, la lírica, y rescata ese rol preponderante de la mujer, que en este caso tiene que ver con el ocio. Exactamente. Ya la mujer tiene un papel fundamental con la pacificación interna de las sociedades y la domesticación de los guerreros. No es casualidad que esta domesticación casi siempre vaya de la mano de la aparición de géneros en el arte que tienen a la mujer como protagonista principal. Y ahí yo he tomado el caso de la poesía lírica, porque los otros dos grandes géneros de la poesía y la literatura, la poesía épica y la poesía dramática, podríamos decir, cumplen una función social fundamental, que es la de crear objetos en los que los diferentes actores sociales puedan verse a sí mismos. La épica suelen ser los aristócratas, ¿no?, porque en la sociedad feudal podían ser los caballeros, pero que es un fenómeno que también se da en Japón, se puedan ver a sí mismos, ¿no?, en la poesía épica.
La poesía dramática suele ser aquella en la que los hombres y mujeres de las ciudades se ven a sí mismos. Tiene mucho que ver con la burguesía, o las burguesías. Pero de pronto hay una poesía que no cumple con ninguna de esas funciones de representación. Y entonces es algo difusa cuál podría ser la función social de ese género, que es el poema lírico, la poesía lírica, que es una poesía de la interioridad, que exterioriza los vaivenes del alma, de las emociones personales. Entonces, esa además es una creación femenina, porque yo diría que la primera poesía lírica, en Occidente al menos, es creación de una mujer, ¿no? Que es Safo. Y Safo lo dice explícitamente. Yo no voy a contar a Aquiles, ni a Agamenón, ni a los héroes de la guerra de Troya. Yo voy a cantar aquello que mueve mi alma, ¿no? Y que inspira el amor que yo siento hacia otras personas. Después, en el caso del Japón ocurre algo muy parecido, porque hay una literatura femenina que no tiene la forma poética, pero que está como atravesada por la poesía lírica. Me refiero sobre todo a una obra maestra de la literatura universal, que es el Genji Monogatari, la novela de Genji, donde ahí los personajes principales son mujeres, ¿no? Y está escrito por una mujer, entre el año 1000 y el año 1002. Y ahí los personajes constantemente están conversando y hablando del otro o de sí mismo a partir de citas que hacen de la poesía lírica china que conocían al dedillo. Entonces, ese es un texto absolutamente maravilloso, sublime, que leer el Genji Monogatari es una de esas experiencias más extraordinarias que uno puede tener en su vida. Y usted cuente que la quinta cuestión es la administración de la misericordia, el cuidado de los enfermos, paliar el dolor, el sufrimiento, el estado de bienestar que viene también ahora en retroceso en todo el mundo. Pero ese es el quinto punto. Este quinto punto. Yo estaba con los 4 anteriores escribiendo en la época de la pandemia, y ahí me di cuenta de que había este quinto factor, que es un regreso, podríamos decir, a lo colectivo, ¿no? En el sentido de que, así como está la domesticación de los guerreros, lo que podríamos decir que concluye el gran ciclo civilizatorio es el interés hacia los demás, hacia la salud y la felicidad de los demás. Y eso, la primera instancia de eso es la cura, ¿no? O el proporcionar el consuelo a las personas afectadas por la enfermedad. Entonces, la organización burocrática significa que hay una entidad, por lo general es el Estado, que organiza burocráticamente la atención de los dolientes. Por eso es que me parecía que era como cerrar el círculo de esos 5, ¿no? Civilizatorio. Ahora, José, escuchando estos 5, pareciera que la civilización está en retroceso, ¿no? Porque en cada uno de estos campos parecería haber... Sí, está en crisis, eso no cabe duda. Pero yo quiero recalcar que mi propósito cuando finalmente me embarqué en esto también era luchar contra ciertos prejuicios que resultaron trágicos, malentendidos, que provocaron mucho dolor, que es que no existen civilizaciones superiores a otras, no existe. Cuando se ha alcanzado la domesticación de los guerreros, hay una presencia fuerte del tiempo superfluo y de las actividades superfluas, y se culmina en esta organización social y económica de la misericordia. Bueno, creo que existen diferentes formas de llegar a todo esto,
Y históricamente, los que han logrado estos 5 pilares, podríamos decir, son comparables, pero no es posible subordinar una a otra. Es decir, mi propósito era terminar con la idea de que existe una construcción de este tipo que pueda ser superior a otra, superior desde el punto de vista material e inclusive desde un punto de vista moral. No, yo sé que hay particularidades donde uno podría decir algunas civilizaciones alcanzaron un grado mayor, más profundo, más complejo de cada uno de estos ítems. Pero como totalidad, no, mi propósito era que no colocarme en ninguna perspectiva que permitiese la supremacía de una civilización sobre otras. Así que, pero yo entiendo que, le doy un ejemplo. En materia de hospitalidad, vamos a suponer, que también es un rasgo que no es uno de los puntos fundamentales, pero que ocurre en las civilizaciones. En materia de hospitalidad, es probable que la civilización árabe sea la que alcanzó las cotas más altas, o las civilizaciones africanas de África Occidental, ¿no? Bueno, yo he atravesado esos países y la hospitalidad que uno encuentra, por ejemplo, en una región de Senegal que se llama la Casamance, es una experiencia única, porque hay una actitud de desprendimiento, de acogimiento, de placer en el recibir al otro, que es difícil de encontrar. Yo creo que en ese sentido la sociedad occidental capitalista está en una posición de inferioridad frente a esta otra. Así como también digamos que en materia del derecho penal, nuestra civilización se funda en la gran obra de Cesare Beccaria, su tratado sobre los delitos y las penas, escrito en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, no puede haber una pena uniforme para las faltas o delitos que una persona puede cometer, sino que tiene que ser proporcional a la gravedad de esos delitos. Usted piense que hasta la aparición de Beccaria, la gran discusión de él sobre la forma de graduar las penas, en general la pena principal era la pena capital. El robo, por ejemplo, se castigaba con la pena capital. O todavía hoy se usan penas mutilantes, ¿no? Se le corta a un individuo una mano porque ha robado. Bueno, ahí no hay una proporcionalidad entre el delito cometido y el castigo que se recibe. Entonces, esta idea de que ninguna pena puede afectar el cuerpo físico de quien delinque, no es posible eso. Pero esa es una idea muy fuerte en Occidente y no así en otras civilizaciones. Así que puede ser que haya aspectos en donde uno elige porque existiría alguna forma de superioridad ética. ¿Qué otros casos encuentra que una cultura u otra se destaca en alguna particularidad de estos 5 elementos? O del que a usted le parezca. Bueno, en materia de domesticación de los guerreros, yo le puedo decir que los grandes horizontes de civilización siempre han tenido esa época, ¿no? Eso no quiere decir que hoy todos los horizontes de civilización la tengan. Hay algunos la tuvieron y están en trance peligroso de perderla, ¿no? Entonces, yo diría que en materia de domesticación de los guerreros, también cotas muy, muy altas se alcanzaron en China, en Japón. Usted piense que tanto en China como en Japón había un momento en que los poderosos, entre ellos los grandes militares, tenían que normalmente exiliarse de la corte, ¿no? Y hacer una vida retirada, casi eremítica. Y eso dio lugar
a una literatura absolutamente fascinante, marcada por el taoísmo, sobre todo, tanto en China, y por el budismo en Japón, que es dio lugar a la expresión de relaciones únicas entre el ser humano y la contemplación de la naturaleza. Entonces, de pronto, ahí uno dice, la domesticación de los guerreros ha hecho posible este florecimiento. Ahora, en la actualidad, hay un retroceso grave en ese sentido, ¿no? Bueno, tengo que referirme al ataque de Rusia a Ucrania, a la tragedia que se está viviendo en Medio Oriente. Y hay otros focos, que son como en el Sudán del Sur, guerras civiles espantosas. De manera que si uno piensa en esos dos grandes núcleos del mundo, que son la frontera entre la Europa unida y el coloso, el gigantesco coloso que es la Unión Soviética, bueno, es una de las zonas calientes del mundo. Y ni hablar de Medio Oriente, que es desde después de la Segunda Guerra Mundial. José, usted habló de la hospitalidad. Dos teorías respecto de la constitución de la sociedad. Una es la clásica de Hobbes, de Leviatán, de que sí, el miedo hizo que se entregase el poder de la fuerza a alguien, pero otra es la del Marceau con el don, con que en realidad fue el amor y no el miedo lo que constituyó la sociedad. ¿Usted se inclina por alguna de las dos? Como desideratum, el mío tiene que ser la segunda, lógicamente, pero reconozco que no, desgraciadamente no ha sido así, ni creo que lo pueda hacer nunca. La coacción también es la que prevalece, cuando se establece un régimen equilibrado en las sociedades. Y cuando usted mencionaba la necesidad de tener tiempo para actividades que puedan parecer superfluas, recuerdo que Castoradis planteaba que en el proceso del pase de la gente del campo, el campesino, a una ciudad, lo primero que había que enseñar era modales y cómo comportarse con normas de cortesía. Exactamente. Porque bueno, precisamente ese es otro efecto de la domesticación de los guerreros. Y es un efecto esencial. Es decir, sin buenos modales, lo cual implica un acogimiento de la humanidad del otro, ¿no?, que merece de parte nuestra gentileza, cariño, amabilidad. No es una cosa meramente formal, es el síntoma de la urbanidad. Urbanidad, civilización. De que existe, de que la civilización pues, se apoya fuertemente en esa cuestión de los modales. Entonces, ¿cómo no preguntarle qué pasa usted al ver, no solamente en la Argentina, nuestro presidente, en Brasil el presidente anterior, en Estados Unidos quizás el próximo presidente Donald Trump, modales que parecen ser retrógrados? Bueno, yo lo primero que diría que las personas que despliegan esos modales como tales, como individuos civilizados, no son. Esa sería la primera, el primer punto. Ahora, que también ponen en riesgo fuerte las mejores relaciones sociales que se pueden anudar entre personas de diferentes orígenes, pertenecientes a diferentes clases. Bueno, la gentileza vamos a suponer, entre los grandes propietarios y aquellos que dependen para su trabajo de la relación con esos grandes propietarios o empresarios, bueno, es un hecho fundamental que disminuye la sensación de cualquier sensación de sometimiento y además hace posible la promoción y el progreso de aquel que está en franca situación de desigualdad. Fíjese usted la palabra gentileza
en su etimología tiene el gens, ¿no? O sea, tiene la condición de persona, ¿no? Claro, es el ser gentil, ¿no? Tiene que ver, bueno, los gentiles en la antigüedad eran los que no suscribían, en realidad tiene un sentido religioso, no suscribían al judaísmo, es decir, desde la perspectiva de Israel, bueno, el mundo se dividía entre judíos y gentiles, ¿no? Los que no participaban podríamos decir, de la religión monoteísta que los caracterizaba. Pero después se va a utilizar, ¿no? Genéricamente. Sí, genéricamente, como cuando se rescata la moral y los modales de la antigüedad, ¿no? A partir del siglo XIV en Italia, va a aparecer la idea de gentileza, como imitación de aquellos que fueron los grandes modales de la civilización antigua, ¿no? Lo que decía Cicerón Cicerón reconocía 3 formas de la organización de la comunidad humana. La primera era la humanidad misma, abarcaba a todos los seres humanos en la Tierra. La segunda era lo que llamaba las naciones, que eran grupos de personas que estaban unidas por la comunidad de la lengua y la comunidad de las costumbres. ¿Sí? La nación, por ejemplo, germánica era... Y la tercera era lo que él llamaba la civilitas. Y la civilitas no es otra cosa sino la civilización. Claro que para Cicerón la única imaginable era la romana. Era la greco-romana, ¿no? Pero bueno, y así decía por qué características tenía. Y era evidentemente podríamos decir, una cultura urbana, y él hablaba de la arquitectura, pero también, por supuesto, hablaba de los modales, ¿no? O sea, en uno de los capítulos de su libro usted se refiere a Sarmiento y al problema de la civilización argentina. Ahí aparece siempre la dicotomía, como si una cosa no pudiera terminar de definirse sin la otra, de civilización y barbarie, en aquel momento europeo, nativo, gaucho. Me gustaría alguna reflexión suya sobre eso y cómo puede traer eso al presente. Bien, no podía dejar de hablar de esa figura inmensa que fue Sarmiento y de la importancia fundamental que tuvo para la cultura argentina, inclusive si pensamos en términos más generales, si hay una civilización latinoamericana, que yo creo que existe, de la obra de Sarmiento, ¿no? Sobre todo del Facundo, o civilización y barbarie. Sobre el Facundo y sobre la obra de Sarmiento, yo me apoyé mucho en lo ya hecho, porque lo ya estudiado acá en la Argentina es gigantesco, ¿no? La obra de Sarmiento se ha desmenuzado con una inteligencia y una sutileza que pocas veces vista. Yo pienso en las lecciones que dejó Oscar Terán, en el abordaje que hizo Tulio Alperindongui de la figura de Sarmiento. Y pienso en Natalio Botana, ¿no? El orden, más que el orden conservador, los trabajos de él sobre el republicanismo argentino. Y ahí, bueno, aparece Sarmiento con toda su energía, y a veces energía que los lleva a grandes excesos, ¿no? Al plantear esta cuestión de cómo... De lo que decía Tulio, ¿no? Cómo construir una nación para el desierto argentino, ¿sí? Al final el desierto no era tal, pero y ese es uno de los, quizá, de los problemas de la teoría de Sarmiento. Ahora, nosotros, la Argentina es lo que es, o con lo que pretende ser como una sociedad abierta y una pujante, por todo lo que se discute, se analiza en el Facundo, en Conflicto de razas y armonías, en la obra de Sarmiento. Y digamos que nosotros somos herederos de eso. Nos guste o no, es así. Entonces,
creo que esta cuestión de la contraposición de civilización y barbarie, tal como la planteó Sarmiento, no tenemos más remedio que tomarla, acercarla a nosotros y leer y examinar esa cuestión, porque está en el corazón mismo de la experiencia argentina. Y tenemos que incorporarla con sus más y sus menos. Y le recuerdo que es civilización y barbarie, no es eso. Es decir, que Sarmiento era muy consciente de que ambas cosas convivían e iban a convivir en la sociedad argentina. ¿Y qué le pasa a usted cuando ve la sociedad actual? Nuestro presidente Javier Milei hace constante referencia a aquella Argentina del siglo XIX, el pasado glorioso, cuando fue una potencia, según él incluso en 1888, Argentina era la primera economía del mundo según nuestro presidente. ¿Hay una visión idealizada de aquella Argentina? No, bueno, no, yo creo que no es así. Sí, bueno, es así. decir, que no fue así históricamente, ¿no? Es probable que estuviera, quizá, no estoy seguro, no me he dedicado a estudiar ese tema, pero es probable que estuviera entre los 10 países con mayor Producto Bruto Interno per cápita. Per cápita nuevamente, sí. Para aclararle a la población, que teníamos 20 veces menos población que Estados Unidos. Claro, per cápita. Per cápita. Sí, eso, y fue una época de gran progreso argentino. Ahora, que estuviéramos entre las principales potencias económicas, eso creo que no. Nuestra industria era claramente débil, la balanza comercial, digamos, claro, era tal la exportación de productos agrícolas, ganaderos, hasta la Primera Guerra Mundial, que la economía argentina florecía. Pero ese problema de lo que podríamos llamar el cuello de botella, ¿no? Que producía la diferencia en los términos de intercambio entre la producción agrícola y la producción manufacturada, eso ya aparecía, se vislumbraba. Carlos Pellegrini ya eso lo vio con claridad. Y luego de la Primera Guerra Mundial fue... José, mire, a mí me tocó vivir la última época del gobierno militar en Estados Unidos. Solo ver que el Brooklyn Bridge se hizo en 1880, y qué hicimos nosotros, qué obra de infraestructura, qué puente había en 1880, alcanza para comparar las gigantescas diferencias de esa idea equivocada de nuestro presidente. Tuvimos grandes obras de ingeniería, una inspirada por Sarmiento, que fue el tendido del cable, ¿no?, de comunicación, que fue transatlántico. Eso fue una proeza realmente. Que estudió muy bien un ingeniero que se dedicaba a la historia de la tecnología, Horacio Regini, estudió muy bien ese tema. Y ahí, bueno, pero claro, usted puso un tema respecto de que era una economía lo suficientemente satisfactoria para mantener aquella población argentina, que eran 4 millones de habitantes. Siempre se comparó Argentina con Australia. Ahora, Australia tiene más riqueza de bienes naturales per cápita que Argentina, creo que 4 veces más, pero siempre ha sido muy austera en su población, limitó siempre la inmigración. O sea, Australia tiene una población con un territorio mayor que la Argentina, una población menos de la mitad de la Argentina. También una relación uno pudiera plantearlo con Canadá, que tiene un territorio enorme y una población menor. La inmigración, en el caso de Argentina, cumplió un papel fundamental en su proceso civilizatorio, alentado por Sarmiento. Exactamente. Y hoy es visto en algunos casos como un problema la inmigración. Bueno, realmente ¿qué quiere decir que haya pasado? Algunas consecuencias de eso pueden significar un problema hoy, pero creo que podría decir el despegue del Estado Nacional, del régimen constitucional que lo consolidaba, fue algo tan extraordinario que me parece que sobran las palabras. Sí, que realmente no hay que ponerse a discutir eso. Quizá habría que ponerse a discutir las actuales políticas migratorias. Yo soy muy entusiasta, por ejemplo, de la apertura del país a la inmigración de los países vecinos, un gran entusiasta. Es algo que me enseñó nuestro principal
estudioso de los procesos de inmigración en la Argentina, que es Fernando Devoto, ¿no? Fernando Devoto no es que vea una continuidad entre aquella inmigración de origen europeo y esta otra, pero sí lo que ve es, en definitiva, es una continuidad en las extraordinarias consecuencias que aquella tuvo y la que la nueva puede tener, ¿no? Que es la incorporación de miles y miles de personas a una sociedad pujante, ¿no? Y que tiene tendencias igualitarias, obvias, ¿no? Que además ilustra, o ha procurado ilustrar a su población. Déjeme ir a dos cuestiones que también están presentes hoy del pasado. La conquista del desierto, por un lado, sí, y toda la idea de Roca, asesino, Roca, héroe y fundador de la patria. Y luego ahora la discusión para el Día de la Raza, si es el Día de la Raza, si está bien o no, y el tema de hasta qué punto fue un crimen. Pero empecemos primero por el orden que yo le puse anacrónico. Sí. Roca. Bueno, Roca es un personaje extraordinario de la historia argentina, pero no es ni un ángel ni un demonio. Cometió quizá grandes errores que él mismo supo subsanar, en lo que se refiere a su relación con los pueblos originarios de la Pampa y de la Patagonia. Hay una gran diferencia en su política, francamente, de invasión y sometimiento de los primeros años de su presidencia, ni siquiera los últimos, y lo que hizo en su segunda presidencia, en donde él buscó por distintos medios un enraizamiento y una integración de los grupos originarios con el resto de la sociedad. Con la sociedad. Y después, bueno, es verdad que entre 1880 y el 84 se cometieron grandes y pavorosos abusos. Yo diría casi rozaban lo que hoy entendemos por eliminacionismo, como por ejemplo la deportación que se hizo de poblaciones araucanas, patagónicas, para mandar gente a trabajar a los ingenios de Tucumán. Entonces imagínense usted estas personas que estaban acostumbradas y que habían llegado a un equilibrio en una región con un clima predominantemente frío, y muy libre de patógenos, llevarlo a Tucumán era garantizar prácticamente su desaparición, que es lo que ocurría. Ahora, hay dos cosas, ¿no? Hay dos voces que se levantaron, ¿no? La de Aristóbulo del Valle y la de Bartolomé Mitre en varios de sus editoriales de La Nación. Ambos dijeron algo: bueno, caballeros, esta gente a la que hemos conquistado, sometido, bueno, han pasado a ser habitantes de la nación argentina, con posibilidades de ser muy pronto, de obtener, podríamos llamar, su carta de ciudadanía y el ejercicio de la ciudadanía. Bueno, entonces los ampara el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y eso no puede admitir de ninguna manera el decidir sobre sus lugares de vida y trasladarlos de un lugar a otro. Y ahí Roca paró lo que parecía ser más bien una política de suministro de guerra, paró. Y después ya en la segunda presidencia la actitud fue completamente distinta. Y por otro lado, él, no podemos negar que construyó el Estado Nacional. Usted vio, José, que el actual gobierno dijo que el 12 de octubre fue el comienzo de la civilización en América. Bueno, y hay toda una discusión sobre el tema de llamarlo el Día de la Raza, como era antes o no. Me gustaría su propia visión sobre el tema. Mire, eso es, ¿cómo lo puedo decir? Me parece algo disparatado. Porque, por empezar, cuando llegaron los españoles a América, existían ya extraordinarias civilizaciones. Tal vez, sobre todo en las civilizaciones mesoamericanas, no me hubiera gustado vivir, es probable. Pero
Eran civilizaciones. Eran civilizaciones. Tenían, digamos, una organización en ciudades, en confederaciones. La cuestión de la domesticación de los guerreros, que es la clave de Bóveda, podía llegar a ser ese motivo de debate, de discusión. Yo creo que la hubo. Porque hubo instituciones como la del Tlacatecutli o el Cihuacóatl en la civilización azteca, eran los árbitros, digamos, del poder militar. Ahora, tuvieron una presencia violenta, sobre todo en lo que se refería al momento en que esta civilización sometía a otras, ¿no? Eso tenía un grado de crueldad que fue lo que asombró a los españoles, que en materia de crueldad tampoco es que estuvieran... Se quedaban atrás. Sí, pero bueno, asombró, y creo que... y lo reconocía además el propio Bartolomé de las Casas, que defendía a esas culturas. En el caso incaico, no, el caso es diferente, es distinto. No tiene ese grado de violencia, pero todos ellos alcanzaron un grado de avances, primero de un grado de adaptación al medio ambiente, de explotación de los recursos disponibles, con un cierto sentido también del equilibrio ecológico, aunque por supuesto no lo conocían en esos términos, pero que se ve claro en los métodos de cultivo de las terrazas andinas en la civilización incaica. De manera que, primero eso, ya existían grandes civilizaciones. Segundo, que no fue el propósito del viaje de Colón, ni siquiera del viaje de Colón, llevar la civilización a ninguna parte. El propósito era ampliar las rutas del comercio y poder llegar de una manera más expeditiva y segura y más corta a las tierras de las especias. No simplemente porque a los señores feudales les gustase comer la carne de caza, que es la que consumían con especias, que era así casi necesaria la rudeza de esa carne, el uso de las especias. Pero no fue, ¿cómo podría decir?, la difusión de la religión cristiana, que sería un elemento civilizatorio a tener en cuenta, fue un propósito circunstancial, ¿no?, con el que se enmascaró lo otro, que era el dominio de territorios y de personas. Porque la prueba es que cuando ya en la Europa occidental se estaba modificando en algunos lugares con rapidez el régimen feudal, ¿no?, las relaciones de dependencia, ¿no?, del régimen feudal, para ir hacia formas más libres y fluidas de la economía, las instituciones que instala España, instituciones económicas, sobre todo que instala España en el Nuevo Mundo, son claramente feudales. Entonces, me parece que hablar allí de una modernidad, bueno, hay que discutirlo muy bien, ¿qué se entiende por modernidad, ¿no? Pues usted al final del libro cita a Natalio Botana y habla de una mutación civilizatoria que produce grandes cambios, sobre todo por los riesgos desconocidos y que tiene que ver con los avances tecnológicos. ¿Nos podría hablar de esa mutación y si esos riesgos que acarrea se relacionan con la crisis del sistema democrático global o la aparición de la inteligencia artificial o la tecnología en su conjunto? Claro, yo creo que sí. La crisis civilizatoria está, usted acaba de decirlo, está determinada o asentada en esas dos cuestiones. Primera es el avance tecnológico exponencial, que ni nos imaginábamos en la década del 60, cuando todo parecía vertiginoso, claro. Y uno ve aquel vértigo y era
un agua de pozo, ¿no? Al lado de lo que estamos viviendo en este momento. Pero eso es, por supuesto, que ha alterado muchísimo relaciones sociales y sobre todo relaciones culturales, ¿no? Cuando uno piensa que hoy lamento decirle esto, usted que es un periodista de los antiguos tiempos, pero el periodismo, la información de las noticias del día ha tenido una mutación inesperada con las redes sociales, no forzosamente mejor que la que existía, que era y sigue siendo muy buena, ¿no? Yo la prefiero, claro que soy un hombre anterior a esta revolución tecnológica. Pero yo también lo que tengo que reconocer, y de manera muy fuerte, es que el telefonito es útil. No solamente útil, es un factor de democratización de la sociedad. Yo no conozco quien no tenga un teléfono, y eso es extraordinario, porque nos obliga a estar leyendo permanentemente, ¿no? Es digamos, el sine qua non de la herramienta, ¿no? Aparte de esa comunicación casi instantánea que tenemos con los demás. Así que es un elemento de igualación social muy, muy importante. En ese sentido lo celebro. Ahora, claro, ya cuando entramos en la cuestión de la inteligencia artificial, bueno, primero el uso de redes. El uso de redes ha despertado en nosotros algunos instintos deplorables, ¿no? El acoso, la vigilancia. Hay que domesticar a esos guerreros ahora. Sí, exactamente. José, le quiero dejar una pregunta planteada. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos de aquí unos minutos. También citando a Botana, usted hace una extensión entre liberalismo de contorno y liberalismo pragmático. Y sintetizan esas figuras a Hayek y a Keynes, que plantealmente es la discusión que hoy tiene nuestro presidente respecto de criticar a Keynes y levantar la figura de Hayek. Pero me la contesta acá 2 minutos, vamos a un corte comercial y ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, volvemos de la corte y continuamos con el reportaje a José Emilio Urucúa. Y nos había quedado planteado esta idea de las dos formas de liberalismo, el liberalismo de contorno y el liberalismo programático. Sí, esos son dos conceptos que ha traído a colación Natalio Botana en su último libro sobre los 40 años de democracia en la Argentina, que me parece no solo de una lucidez, sino de una utilidad para el futuro que todavía no podemos barruntar. Dimensionar. ¿No? Pero, el liberalismo de contorno es un liberalismo puramente económico, donde bueno, la figura principal podría ser la de Hayek, para quien cualquier interferencia en la libre economía parecía como un sendero que iba a conducir finalmente al camino de servidumbre. Ese sería uno, y ese que creo que plantea mayoritariamente el gobierno. Y el otro es un liberalismo general que en realidad siempre he estado próximo a él, ¿no? Máxime, en mi madurez se puede decir, ¿no? Que es un liberalismo completo. No solamente es la libertad económica, sino que es la libertad económica que tiene que vérselas con la libertad política, con la libertad de movimientos, con la libertad de expresión, ¿sí? Que implica no solo admitir que se practique, sino que a recibirla con beneplácito,
no ponerle trabas y cortapisas agrediéndola, aunque luego no pase de allí. Entonces, ese es el liberalismo integral que puede tener en el plano económico una solución keynesiana. De hecho, la economía keynesiana salvó a las democracias europeas y a la democracia de los Estados Unidos de muchas de las consecuencias catastróficas de la Primera Guerra Mundial y luego de la gran crisis del 29-33, ¿no? Fue el keynesianismo el que sacó a las democracias occidentales de la inevitabilidad del marasmo. Entonces, creo que ahí es donde que uno podría centrarse en eso. Keynes era un demócrata, eso me queda claro, ¿no? Y un filósofo además. Y un filósofo y además un hombre que tenía un concepto muy claro de la civilización y que pensaba que toda este nuevo abordaje de la cuestión económica era una herramienta tanto o más civilizatoria que la domesticación de los guerreros. Me quedo pensando en el epílogo de su libro cuando usted dice: futuro sombrío que se cierne sobre mi país, donde la primera juventud ha sido embrujada por un personaje digno del estallido de la República de Weimar. Más claro agua, ¿no? O sea, parece claramente referirse a Milei, sí, y claramente a la situación de Hitler, para colocarlo en términos Bueno, concretos. claro, es un poco exagerado, como también fue exagerado el Papa en su momento en que hizo. Sí, esa comparación, claro. Sí. Bueno, las figuras de la República de Weimar no se limitan a Hitler, ¿no? Hay otros, ¿no es cierto?, que eran, no voy a decir igualmente peligrosos, porque Hitler realmente fue Satanás en la historia, ¿no? Pero había otras posibilidades, entre otras las posibilidades del Partido Comunista, ¿no? Que era también una posible salida, ¿no? a la gran crisis alemana después del 28-29. Pero hablé de la República de Weimar, en realidad, porque era un régimen que había entrado en un estado de disolución y, podría decir, de falta de confianza en los principios constitucionales que, bueno, fueron aprovechados luego por Hitler. Bueno, se lo pregunto de esta forma: ¿qué opina usted de Milei? Quiero decir algo, bueno, de las condiciones de posibilidad, claro, o del surgimiento de Milei. Le digo qué opino de Milei. Pero algo fundamental que está ahí es el asunto del papel de la juventud. Exacto. No sé, que lo digo, que algunos me dicen: bueno, lo decís porque sos un viejo. Sí, soy un viejo, ¿verdad? Pero mire, yo le llamo la atención en algo, las grandes catástrofes del siglo XX, que produjeron los peores genocidios, están lamentablemente asociados con la creación de movimientos políticos juveniles. Mire, es así. El genocidio de los armenios, ¿sí? Es fundamental la responsabilidad en ese genocidio de los jóvenes turcos. ¿Sí? Los jóvenes turcos, que eran jóvenes, muy jóvenes, militares, que pensaban en recrear la vieja grandeza turca de la época del imperio, que había entrado en crisis terminal a comienzos ya del siglo XIX. Entonces, eso primero. Segundo, bueno, creo que el peso que tuvo la Hitlerjugend en las abominaciones que cometió el régimen hitleriano es difícil de discutir. Fueron, ¿cómo lo puedo decir?, unidades de jóvenes fanáticos dentro de las SS, del partido nazi, los principales protagonistas de las primeras ofensivas de destrucción y de aniquilamiento contra los judíos en Alemania y más tarde en Europa. Y bueno, y el caso ya el más radical es el del genocidio camboyano, cuando uno piensa que el país que cayó en manos del Khmer Rouge, donde eran muy pocos los que pasaban la edad de los 25 años. La fuerza era realmente una fuerza juvenil absolutamente desatada, ¿no? Y entregada a sus instintos más feroces. Entonces,
Bueno, el otro genocidio, el de Ruanda, también fue protagonizada por grupos de jóvenes fanatizados y que veían en los tutsis alimañas, ¿no? Bueno, entonces, atención, yo no voy a discutir el valor de la juventud, ¿no? Me parece, he sido educador y he amado a la juventud, ¿no? Pero cuando la cuestión se convierte en un aparato político que termina en el fanatismo porque no se discute aquello que un presunto líder determina que es verdad, bueno, ahí yo creo que habría que poner las antenas, hacer que presten atención. Porque y es el caso, lo lamento, pero es el caso de este partido en ciernes, La Libertad Avanza, donde este elemento juvenil bullicioso y acrítico es fundamental, es central. Cosa que refuerza además el hecho que no debemos olvidar de que este partido, como reproduce algo que ocurrió en el pasado, que es la creación de una fuerza política de gobierno desde el gobierno, desde el poder. El antecedente es el peronismo, yo lo siento por los peronistas y lo siento por los mileístas. Estoy haciendo un análisis estructural de la cuestión, lo cual no quita que yo encuentre cosas extraordinarias en lo que fue la política del general Perón y que a lo mejor podré llegar a encontrarlas en lo que sea la política del presidente Milei. Pero atención a eso, por eso yo hablo ahí de la juventud, porque eso hay que tener grandes precauciones con eso. En ese sentido, José, volviendo al principio haciendo corolario, que ya se nos acabó la hora, cuando usted mencionaba estos 5 elementos que caracterizaban a la civilización, finalmente en todos ellos había lo contrario a lo que parece ser esta fuerza que hoy emerge. Es decir, parece haber un individualismo. Todo lo que usted plantea como elemento de la civilización conlleva a lo social, a que el individuo se integra en algo que lo trasciende, algo más grande que él. ¿Hasta qué punto una característica de la crisis de la civilización es el individualismo? Buena pregunta, complicada además, pero este individualismo exacerbado por el consumismo y por ¿cómo lo puedo decir? Por el aislamiento que se propicia, en definitiva, con diversos fines, entre ellos la entrega sin crítica alguna al consumismo. A ver, déjeme hacerle más que un prólogo, una continuación de la pregunta. Uno de los elementos fundamentales de cualquier grupo, incluso precivilizatorio, es el cuidado de los mayores por los más jóvenes. Es decir, los más jóvenes generalmente no necesitan cuidados porque son lo suficientemente fuertes como para poder sobrevivir solos. Sí. ¿Puede haber algo en el cual el individualismo de esta crisis de la civilización haga a los jóvenes más vulnerables a ser presa del individualismo sin tener una conciencia de que ellos mismos en algún momento van a estar en otra situación? No me cabe duda de que es así. Claro, por supuesto, porque si en nombre del individualismo uno destruye lo que son todos los lazos institucionales de la convivencia y de la solidaridad, bueno, en primer lugar serán los más débiles los que sufran, ¿sí? Seguro, pero después eso va a afectar Pero los más jóvenes tendrían más posibilidades de sobrevivir. Los más jóvenes, quizás sí, pero los más jóvenes ya convertidos en adultos, porque los niños no, seguramente que no. Sí, eso, claro que sí. Yo creo que al final podríamos decir, hay momentos de individualismo, indudablemente, en la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, cuando elige
con quién unirse para reproducirse o para formar una familia. Esos son momentos de individualismo. Bueno, pero eso siempre está dado en un marco social y en definitiva son las formas de alta y generosa cooperación las que van a garantizar, ¿no?, la supervivencia de la especie. Para empezar, solo con esas formas de altísima solidaridad y cooperación podremos hacer frente al mayor desafío, que es el desafío de la crisis ecológica. Bueno, hagamos una cosa, José. Sí. Hace 4 años yo lo entrevisté en plena pandemia. Sí. Quiero que escriba otro libro más y dentro de 4 años lo vuelvo a entrevistar. Muchas gracias por esta bellísima conversación, muy gentil. Muchas gracias a usted. Gracias.